En tan solo un par de semanas de gobierno nos han forzado a reflexionar. ¿Está funcionando la apuesta de Argentina por Javier Milei? Por cosas como esta... Cientos de manifestantes volvieron a repudiar el viernes la ley ómnibus frente al Congreso de Argentina, donde fueron reprimidos por fuerzas policiales que acordonaron las aceras y lograron evitar su propósito de cortar las calles. Y esta... Por amor de Dios, te lo pido, reaccionen, salgan a la calle. Y también... El camino no es barrer con los derechos laborales conquistados y adquiridos, sino que el camino es ver cómo se genera trabajo genuino. Entonces, ¿es este otra vez un escenario en el que Latinoamérica cae en su mala costumbre de crear personajes bastante cómicos con esa pizca de payasos para luego hacerlos presidentes? Esa es nuestra regla fiscal. Y sí, los ingresos no aguantarán más. ¿O es Milei simplemente un personaje algo diferente que puede traerle el futuro a Argentina que tanto necesita? La casta política chorra, corrupta, parasitaria e inútil que lo único que hace es destruir, digamos, nuestra generación de riqueza y hundirnos cada vez más. En el fondo también te estoy preguntando si vos querés elegir entre el populismo que nos hunde y la república. La diferencia entre un Maduro y Bukele o entre Bolsonaro y Trump. Creo que ya es hora de rescatar la serie animada La Isla de los Presidentes. Hoy Javier Milei es presidente y más que eso es la materialización del sueño que tuvo la extrema derecha de sacar casi a patadas a la izquierda del país. Y hoy estamos a 4 meses de que llegó al poder. En gran medida porque Argentina hoy vive el descontento de una izquierda que estaba acostumbrada a la ayuda estatal y que ahora poco a poco, de la mano del anarcocapitalista Milei, al parecer dejará de tener tantos privilegios. Empezando por... No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia, una práctica habitual en la política, esta de incorporar miles de familiares y amigos antes de un cambio de gobierno para mantener sus privilegios. Se decreta la suspensión de la pauta de gobierno nacional por un año. Durante el 2023, entre Presidencia y los ministerios, se gastaron 34.000 millones de pesos en pauta. No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno. Conforme la ley de ministerios decretada por el presidente, los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. Esto va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la función pública y del 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional. Hasta llegó a hacer algunos cambios que son más de forma que de fondo. Por decisión del presidente Javier Milei, se va a prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. No se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X y la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública. Pero no todo ha sido anunciar sus decretos con bombos y platillos. Hace nada su gobierno sufrió un duro golpe, la ley ómnibus. El considerado proyecto estrella de Milei pasó por la Cámara de Diputados y tuvo fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición que evidenció sus desacuerdos en el texto. Más que todo porque todo indica que le otorga demasiado poder al presidente. Volvemos a lo mismo, ¿se acuerdan? Ya lo comenté. O sea, solo para que tenga una idea, el paquete original proponía declarar sujetas a privatización a todas las compañías del sector público, incluyendo las mixtas o con participación mayoritaria del Estado. Ese es como el proyecto antichavista. Es la versión del universo alterno de esta escena. Bien bonito. Ese edificio ahí, ¿qué es? Ese es un teatro antiguo, ¿no era? Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Sí, en este momento está en manos. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Expropiese. ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Tenemos que convertir. Hola Jorge, ¿cómo estás?
Tenemos que convertir esto en un gran centro histórico, que lo es, pero retomar un proyecto arquitectónico, histórico bueno, estamos en el corazón de Caracas. Caracas, la rebelde. Muestra tú. También proponía aumentar las penas a hasta 4 años de prisión a quienes utilicen armas para interrumpir el servicio de transporte público o hasta 5 años a quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado. Medida la cual fue vista por la izquierda como una ley que busca limitar las protestas en el país, algo que bien podría ser usado por un presidente para callar a la oposición, pero no. No lleguemos a pensar que Milei sería capaz de algo así. Pero la pregunta ahora es si se va a lograr gobernar, cuando Milei llama a su oposición de casta y pasa peleando con los periodistas. Bueno, una cosa es hacerlo en campaña, otra es hacerlo en un gobierno, porque es presidente, no dictador, y es el presidente, sí, con un favoritismo bastante alto, pero no absoluto. A mí me gustó mucho el comentario que hizo el periodista Abel Gilbert. Según el periodista, la presidencia de Milei comenzó el 10 de diciembre con un discurso de espaldas al Congreso que, más que ser un rechazo a la dirigencia política tradicional de la que en parte se nutre para gobernar, fue la demostración de un sueño de cambiar la raíz o desde la raíz la estructura económica y social de Argentina. Pero ¿qué tan difícil es cambiar el status quo de un país como Argentina, tan acostumbrado a la ayuda del Estado? Quieran escuchar el grito de la libertad, y vaya que lo lograron, porque la casta política ¡toda está cagada! Pero déjenme explicarles. El inconformismo inició obviamente al elegir a alguien que... Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el Estado no es la solución. El Estado es el problema. Ustedes, si se fijan acá, tienen la gran raviolada que es el Estado, el gran curro y la fuente de la decadencia argentina, que es el Estado. Esta es la foto del Estado que tenemos hoy. Si nos movemos hacia aquella pizarra, que es Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Pero también después de que la Argentina anunciara las medidas de su mega plan, que no todas fueron aprobadas porque deben pasar por algo llamado Cámara de Diputados, creo que así se llamaba. Pero, a ver, básicamente se resume en un proyecto de ley que contiene más de 600 artículos que busca pedir al Congreso delegar al Ejecutivo decisiones en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social, al menos por 2 años. ¿Les parece que es como acumular el poder en solo una persona? Tal vez, algo así parecido, quizás. La izquierda teme que Milei llegue a tener mucho poder, quizás demasiado, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Controversias aparte, esté a favor o no, un ejemplo que se ha utilizado es la pérdida de democracia en El Salvador, que sí, sabemos que a muchos de ustedes les puede parecer que esté dando resultados. Sin embargo, siempre se debe abogar por resultados y democracia, no resultados a pesar de la democracia. Pero volviendo al tema, otras medidas ya en vigencia anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, también generaron bastante controversia. Entre estos decretos están la reducción de los ministerios de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54, recortes en la obra pública, la suspensión de la pauta oficial durante 1 año a los medios de comunicación y la reducción de subsidios de energía y transporte. Las reacciones, obvio, que fueron inmediatas, positivas para los Milei lovers, que al parecer aplauden todo lo que hace, pero las medidas se midieron negativamente en la inflación, que llegó a 211,4%. Esto fue lo que resultó en miles de manifestantes de oposición por las calles. Pero ahora no es como que la inflación de Argentina estaba bien. Previo a que Milei tomara el poder, la inflación estaba en cifras cercanas a 150%. Sin embargo, el combustible con Milei subió, al igual que las coberturas de medicina privada, y la misma tendencia se vio reflejada en el precio de medicamentos, colegios privados, alquileres y
transporte y más gente molesta y más protesta. Además, según El País, el índice de precios al consumidor de diciembre, el primer mes del presidente ultraderechista en el poder, escaló hasta el 25,5%. A ver, la izquierda obviamente argumenta que estos proyectos son contra los trabajadores por quitarles ciertos derechos, pero los que apoyan al presidente defienden sus medidas porque creen que están haciendo una especie de limpia, algo así como le estamos quitando a la izquierda lo que ella nos quitó a nosotros. La pelea contra la izquierda y el progresismo en general es el combustible que alimenta el motor de la motosierra de Milei. De nuevo, medidas como estas... Por favor, la decisión de prohibir el lenguaje inclusivo. Digo, una cosa es prohibir su obligatoriedad y otra, prohibir un lenguaje que se supone que contempla a todos los sectores. El lenguaje que contempla a todos los sectores es la lengua castellana, es el español, así que no veo por qué... Digo, es otro debate. Hay sectores que no se sienten contemplados. Bueno, es un debate en el cual nosotros no vamos a participar porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política. Otras medidas que han causado un cierto revuelo es que suspendió la agencia estatal de noticias Telam y valló 2 de sus edificios en Buenos Aires. Presentó un paquete de ley conocido como anticasta, donde eliminó las jubilaciones de privilegio para presidentes y vicepresidentes. Obligó a los sindicatos a elegir sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la justicia electoral, que limitará los mandatos a 4 años y establecerá un tope de una sola reelección posible. Dictaminó también que las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en las elecciones nacionales. Bueno, pero mejor les dejo a ustedes que lo vean a él y lo escuchen y, bueno, opinen. Redujimos el gasto primario del Estado Nacional en 40% en términos reales, donde dicho resultado surgió de eliminar la obra pública, reducir el 98% de las transferencias a las provincias, reducir los ministerios a la mitad, echar empleados públicos fantasmas, eliminar planes sociales a personas que no lo necesitaban, terminar con los intermediarios de la pobreza y reducir al mínimo la flota de autos, asesores y teléfonos celulares. Es decir, si bien ha habido licuación, ha habido mucho más de motosierra, todo para la política. Y es por declaraciones como estas que muchos han levantado alarmas. Me interesa preguntarles a ustedes, ¿qué piensan? ¿Les parece que la comunicación importa tanto como el comunicado? Es más, viendo el contexto económico que vive Argentina, lo justifican. No sé, ¿será esto una especie de receta igual a la que tuvo con fuertes cuestionamientos que usar Bukele para limpiar el crimen en El Salvador? ¿Se pueden comparar? Debatan ustedes en los comentarios. Eso sí, en algo hay que ser claros. Milei nunca ocultó en sus discursos que algo así pasaría. De hecho, es lo que defienden los que lo apoyan. Se excusan que todo se trata de un proceso para cambiar a Argentina desde la raíz. Lo menciono antes de que ustedes me vengan a comentarlo, a criticarme y ya saben. Existe un sentimiento de decepción entre los votantes de Milei. Milei es un presidente que, si bien ganó las elecciones con más del 55% del apoyo de los argentinos, tiene verdaderos retos de cara a su mandato. Pero el principal de ellos es el lograr unir el país y no separarlo por castas. Según el profesor de ciencia política en Amherst College de Massachusetts, en términos de política, parece que Milei se le ha olvidado que vive en un país donde existen procedimientos que se deben llevar a cabo a la hora de impulsar reformas y que no todo saldrá como él quiere, haciendo berrinches o una clase de show mediático. No sé, ¿les recuerda a alguien? Sin embargo, entre los votantes de Milei al parecer le están dando bastante, pero muchísimo tiempo a que su gobierno arranque. Pero ¿qué se puede esperar de un país donde el Estado ha asistido a 21 millones de personas, de los 45 millones de argentinos? No lo digo yo, lo dijo Alberto Fernández cuando aún era presidente. Y es importante recordar que no estamos hablando de cualquier país de Latinoamérica, sino Argentina, un país que la pobreza alcanzó el 40,1%. Estamos hablando de cerca de 18.5 millones de personas en esa condición. De estas personas, el 56,2% de los niños son afectados diariamente por la pobreza. En el panorama actual y a futuro es completamente incierto, porque obviamente mucho de esto podríamos decir que se solucionaría con el tiempo o con proyectos que logre atraer multinacionales al país y que así le ofrezca empleo al 6,2% de argentinos desempleados, como todo sueño de los liberales. Pero esto es incierto, o mejor dicho,
Por ahora es muy temprano para analizar a mediano o largo plazo si Milei logrará ser el presidente del cambio. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, Argentina fue la economía de menor desempeño en todo 2023. Todo esto cuando en algún momento Argentina era la gran potencia de América, inclusive sobre Estados Unidos. La situación que enfrenta Milei presenta dos posibles caminos hacia su fracaso. Uno de ellos es de naturaleza judicial, donde un tribunal podría suspender todos los artículos de sus medidas o si no, declararlas inconstitucionales. El otro escenario se sitúa en el Congreso, donde nunca antes se ha rechazado un decreto del Ejecutivo. Y en medio de esta incertidumbre, Milei incluso ha planteado la posibilidad de convocar una consulta popular para otorgar legitimidad a sus medidas radicales. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Apoyan o no a Javier Milei?